¿Qué tal? Muchas gracias por estar en un programa más de Aviva el Podcast. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por su fiel sintonía. Y la verdad es que les damos la bienvenida a cada uno de los que nos está viendo o nos está escuchando en las diferentes plataformas. Esperamos que el día de hoy, pues el tema que vamos a estar desarrollando, pues sea de mucho crecimiento para tu vida y que el Señor pueda hablar a tu vida para que lo puedas poner en práctica. Y en esta hora, pues, le doy la bienvenida a Luis. Muchas gracias, que Dios les bendiga a cada uno en esta oportunidad. Pues tenemos muchas cosas que darle gracias al Señor porque Él ha sido fiel, porque se ha mantenido siempre a nuestro lado y a nuestro cuidado y porque estamos llegando a nuestro programa número 25 el día de hoy. Así que muchísimas gracias primero a la fidelidad de Dios y luego pues a las personas que han estado ahí siempre pendientes, que nos han apoyado, que nos han dado una palabra de ánimo. Que Dios les bendiga y les recompense en gran manera. Gracias también a Studio Live, que es donde realizamos nosotros nuestras grabaciones. Que Dios les bendiga también. Y pues queremos también agradecer en esta oportunidad, pues aparte del Señor, a quien nos está acompañando el día de hoy, que es Luis Vélez. Luis, bienvenido una vez más aquí al programa. Le damos gracias al Señor por poderte tener aquí una vez más y esperamos que te puedas sentir bien otra vez. Sí, no, gracias a ustedes también por la invitación nuevamente. Gracias a cada uno de los que en esta hora se está conectando a la página, ¿verdad? Amén. Es una gran bendición y yo sé que pues el tema que vamos a tratar va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y también para cada uno de los que se conecten, ¿verdad? Así es, así que esperamos que no te vayas a desconectar de esta señal de Aviva el Podcast. Y queremos también agradecer a Marpensa TV, quien es nuestro patrocinador oficial del programa. Que Dios le bendiga ahí a esa empresa. Ahí puedes entrar a marpensatv.com y puedes encontrar en ella todo lo relacionado con deportes, noticias nacionales e internacionales. Así que te invitamos a que puedas seguir su página, igual la página de Ministerios Aviva. También puedes ahí darle me gusta, estar al pendiente de todas y cada una de nuestras actividades. Amén. Josué. Así es, bueno, y el día de hoy, pues ya sin tanto preámbulo, vamos a iniciar con el tema que traemos para compartir con ustedes en este día. Y vamos a estar hablando acerca de la fidelidad en medio de la confusión. Sabemos de que estamos viviendo en tiempos donde prácticamente el enemigo, el mundo, intenta confundirnos a los cristianos, intenta muchas veces como que hacer que nos desviemos del camino por el cual nosotros andamos, y a veces va a poner cualquier problema, dificultad para que nosotros nos desanimemos, a muchas veces decir, bueno, ya no quiero seguir a Jesús, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ser cristiano, a qué horas me metí en esto. Entonces son tantas las cosas de que recordemos de que no podemos decir en esa parte el hecho de que yo soy cristiano, como que desinteresarme por lo que está sucediendo a mi alrededor. Es algo que no podemos evitar, y por eso es que hablar acerca de mantenernos firmes o fieles en medio de este mundo que cada día se está volviendo más confuso. Así es, hoy estamos viviendo pues bastante desorden, siento yo, en muchos aspectos de la sociedad mayormente, y que hasta cierto punto ha llegado a tener tintes o ha llegado a afectar a muchos cristianos alrededor del mundo, no únicamente en Guatemala. Y yo creo que esta parte de la confusión es también una alarma para todos nosotros del fin de los tiempos. Esta parte sabemos nosotros que es un momento bastante difícil, y que cada uno de nosotros pues tenemos que saber primero dónde estamos parados, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, que es la roca inconmovible, y saber también nosotros que cada día debemos de enfrentarnos a más de alguna circunstancia. Y yo sé que acá en Guatemala pues tenemos la bendición y la dicha de ser uno de los países de Latinoamérica donde muchos cristianos viven, profesan la fe cristiana, tanto católica como evangélica. Pues igual el cristianismo lo toman en cuenta de esa manera. Pero siempre hay más de alguna cosa, alguna circunstancia que genera confusión. Y acá debemos de entender nosotros que de la mano del Señor es que podemos librarnos de esas confusiones, ¿verdad? Amén. Sí, no. ¿A quién le interesa que haya confusión en la iglesia? Comenzando por ahí. Empecemos, ¿no? Decías una palabra clave, el fin de los tiempos. Uh-huh. El enemigo sabe
de que el tiempo final está cerca, ¿no? Entonces, quien quiere acaparar la mayor cantidad de almas es a él. Entonces, recordemos de que el enemigo es padre de mentira. Entonces, todas estas confusiones que se están insertando, tanto como en la iglesia, en la sociedad, lleva el objetivo de que las almas se pierdan, ¿verdad? Entonces, la verdad de Dios, que es lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, esa nunca va a cambiar. Esa siempre va a ser. Entonces, no podemos poner en tela de juicio si algunas cosas de lo que dice la palabra se han modificado, porque nunca se van a modificar. Lo que ahí está escrito es lo que debemos de cumplir, ¿verdad? Sí, aunque pasa que ahora en este tiempo, pues recordemos de que queremos acomodar todo a conveniencia, como a mí me conviene, entonces quiero ir adecuando todo, y es por eso que a veces vamos a la palabra y solo quiero leer lo que a mí me interesa, no quiero ver ni el contexto, ni el por qué fue escrito, sino que lo único que yo quiero es que me hable como yo más o menos lo visualizo. Y ahí hay un versículo, bueno, hay unos versículos que a mí me gustan bastante, que están aquí, que es en Juan capítulo 17, versículo 14 al 17, dice: yo les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí hay algo que me gusta bastante, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y después dice: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Básicamente lo que el Señor aquí le dice al Padre, porque estaba todavía con los discípulos, lo que le dice al Padre es: yo no te pido que los quites de en medio de estos tiempos que pueden ser muy difíciles, o que el mismo Señor Jesús pudo haber dicho: bueno, cuando yo me vaya, ellos se van a quedar desamparados, les van a hacer cosas, se van a desviar. Pero lo que les dice es: guárdalos del mal, porque ciertamente lo que ha prevalecido desde el principio de los tiempos acá en la tierra, ¿qué ha sido? El mal. Y es donde se está moviendo todo ese ambiente de confusión. Sí, yo siento en esa parte que una de las cosas que Cristo estaba diciendo ahí es que mientras Él entregaba la palabra y mientras Él enseñaba y mientras Él se mantenía fiel a aquel propósito que Dios lo había enviado, ahí al propósito de la santidad, el propósito de romper muchos paradigmas, de hablar, por ejemplo, de cosas que eran prohibidas en ese tiempo, de ver por aquel que era el menospreciado, de ver aquel que era el rechazado. Vemos nosotros que el Señor hacía todo esto y lo que generaba era un como debate entre aquellos que conocían la ley, que tenían la religiosidad en la frente y que no aceptaban todas estas palabras que venían de parte de Dios, ¿verdad? Y que Jesús lo estaba hablando. Pero una de las cosas que en el versículo menciona, que es lo que me gusta, es: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, está marcándose una pauta de decir que el Señor se mantuvo firme aún en medio de que la gente se encontraba dentro de la confusión de lo que Él estaba diciendo, las creencias que estaba tirando al suelo, ¿verdad? El velo de religiosidad que tiraba al suelo. El Señor ahí se mantuvo firme y fiel a lo que Dios le estaba enviando, ¿verdad? Amén. Sí, y importante porque yo creo que nosotros como cristianos actualmente lo que tenemos que tener claros es de que, si bien es cierto, estamos acá, nuestra ciudadanía en nuestro DPI tal vez aparece de que somos de Guastatoya, pero no es así en lo espiritual, porque nosotros pues tenemos que vivir en la tierra para que nosotros alcancemos al final de nuestra vida la ciudadanía espiritual, la que es en el cielo, ¿verdad? Entonces me gusta mucho el final de este texto donde dice que seamos santificados en la verdad, y ahí mismo nos dice que la palabra es verdad, que es lo que a un inicio les decía, ¿verdad? Que si nosotros, para evitar ese tipo de confusiones que hoy en día se están dando y que tengamos por seguro que vienen muchas más que tal vez ni nos imaginamos, la única forma en la que nosotros vamos a protegernos de todo esto es mantenernos siempre fiel a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, y algo que debemos de tener presente es que diariamente nos estamos enfrentando a las pretensiones que hay en nuestro corazón. Recordemos de que el corazón es el único que lo conoce, es Dios.
El único que lo puede escudriñar es el Señor, y nosotros como seres humanos, como personas carnales, por decirlo así, nosotros andamos bajo nuestros propios intereses. Muchas veces nos movemos bajo nuestro propio pensamiento, y es con lo que muchas veces tenemos que luchar. Nos tenemos que enfrentar a la mundanalidad de estos tiempos, a corrientes filosóficas, a la inconsistencia muchas veces del cuerpo de Cristo, porque como lo decías al principio, ¿a quién le interesa tener a una iglesia confundida? Al enemigo. Y lo está logrando cada vez. Está llevando a cabo una agenda mucho más rígida, mucho más puntual, adaptándola a lo que se está viviendo ahora. Sí, yo creo que una de las cosas que con anterioridad se podía ver y que Jesús hacía en estos versículos bíblicos era que Él estaba derribando como esa barrera que había entre lo que creían perfecto y aquello que era rechazado, ¿verdad? Entonces, el Señor, al romper eso y al romper ese paradigma y al enseñar de esa manera y al mencionar toda la palabra del Señor, la palabra que Dios le daba para compartir, se rompían cosas, se botaban cosas, ¿verdad? Y lo único que se mantenía de pie era la religiosidad de la gente, Sí, ¿verdad? Lo único que se mantenía arriba eran las creencias aprendidas, ¿verdad? Las costumbres y todo aquello que muchas veces nos llega a poner como grilletes en las manos y nos llega a cegar y nos llega a mantener prisioneros de las cosas. Y hoy en día una de las cosas que acá se menciona es los ataques del adversario. ¿Cómo se ataca muchas veces a la iglesia hoy en día? Con la religiosidad, con, como decimos nosotros ahí entre todos, ¿verdad? Con ser cuadrado, muchas veces bien cuadrado. Cuando nosotros decimos no ser, por ejemplo, personas misericordiosas, personas con gracia, personas que demuestren el amor de Dios. Entonces, ¿cómo ataca? ¿Cómo Él lo hace? Poniendo en nosotros la confusión en saber si es bueno, si es malo. Muchas veces nos dejamos guiar. Yo he visto esto en algunas redes sociales de muchos predicadores, tanto de Guatemala como del mundo, en donde el púlpito lo usan para criticar a las personas y no para edificar a las personas, para destruir a las personas y no para construir o restituir o restaurar, ¿verdad? Por medio de la palabra, lo que es importante hoy en día. Porque ¿por qué está el estado de la iglesia en este tiempo así? Porque muchas veces miramos nuestro yo, en lugar de saber que es Cristo el que tiene que ir arriba y hacerle saber a las personas que Dios es fiel con nosotros y debemos de serle fiel nosotros en medio de estos tiempos, ¿verdad? Sí, y algo que venía a mi mente ahorita es de que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras manos una herramienta poderosa que va a prevalecer sobre cualquier mentira del enemigo, que es la palabra. Pero ¿qué pasa? En las iglesias, cuando nosotros sabemos de que estamos en lo correcto en algo y vemos a alguien de que está haciendo las cosas de una manera incorrecta, queremos agarrar nuestra Biblia y corregir así literalmente, ¿no? A bibliazos. Entonces, valga el ejemplo. Entonces, las personas que están fuera de la iglesia están golpeadas, sí, muchas están maltratadas, están mal heridas. Entonces, cuando quieren encontrar consuelo en Cristo, se van a acercar a una iglesia. Sí, exacto. Y nosotros vamos a utilizar palabras verdaderas, pero de una manera incorrecta, y vamos a terminar lastimando, vamos a terminar golpeando, tanto de que cuando a una persona se le dice algo, aunque sea verdad, pero si por en medio va un golpe, deja de poner atención. Entonces, nosotros como iglesia, nosotros como portadores de la palabra de Dios, también tenemos que saber corregir para sacar a muchas personas del estado, dígase de una manera de ignorancia. También tenemos que aprender a hablar, porque si no, nunca vamos a llegar a nada. Y es de que también la misma palabra dice en un texto: sean vuestras palabras sazonadas con sal, para que sepáis cómo debemos de responder a cada uno. Porque, por ejemplo, si alguien es futbolero y empezamos que sí, que el fútbol del diablo,
automáticamente esa persona deja de ponernos atención porque se le está atacando algo que él lo tiene muy bien adoptado. Y con esto no estoy diciendo de que el fútbol sea malo, ¿no? Yo soy una persona que me gusta mucho el fútbol, sí, pero nunca pongo por encima de Dios al fútbol, ¿verdad? Pero ese solo es un ejemplo. Entonces, hay otras personas que tienen muy arraigado drogas, sí, otras tienen muy arraigado los vicios como del internet, podría ser un vicio. Entonces, pero si empezamos atacando de esa forma, pierde la atención y ya no podemos llevar el mensaje de verdad a estas personas porque dejaron de ponernos. Y hasta cierto punto termina siendo como perdiéndose hasta la credibilidad de la palabra que se está entregando en ese momento. Sí, porque era lo que hablábamos casualmente en un programa anterior. Hablábamos a veces de que nosotros que juzgamos desde la posición donde nosotros mismos somos jueces, verdugo y hasta los y parte. O sea, como quien dice, sí, yo te vi, entonces yo digo que sos culpable. Y debemos de saber de que la Biblia no funciona así. El único que puede juzgar la vida de las personas se llama Dios. Y es lo que sucede cuando nosotros nos ponemos bajo esa línea de ser de no dar la respuesta como en realidad debe ser apegada a palabra y sin poner los sentimientos o poniendo mis sentimientos en este caso, pues hacemos que las personas se alejen y no quieran acercarse a Dios, y es lo que está pasando en estos tiempos, lamentablemente. Entonces, y después de eso hay un punto de que cómo Jesús se mantuvo fiel en su andar mientras él anduvo predicando, porque como bien lo decía Luis, estuvo casualmente, a él le tocó que venir a romper muchas formas de pensar, venir a venir a derribar muchos pensamientos de que se habían comenzado como que a formar erróneamente, porque los comenzaron a aplicar a conveniencia. Entonces cuando Jesús viene y comienza a hacer, a predicar la palabra del Señor, comienza a romper esas mentalidades, esos pensamientos, y es ahí donde ya no le gustó a los religiosos decir, pero ¿quién se cree para andar diciéndonos esto? Y entonces decía, bueno, este es el que está corrompiendo a las personas. Pero acá hay un versículo y que todos lo hemos escuchado. Como lo leíamos anteriormente, nosotros el hecho de ser cristianos no significa que nos van a quitar de este mundo y nos van a llevar a Marte para que no pase absolutamente nada, no seamos testigos y ni nos afecte nada de lo que está pasando. Pero acá el Señor podemos decir que aplicó una regla, por así decirlo, que puede servirnos a nosotros en este tiempo, y es lo que encontramos en Lucas capítulo 20, versículo 25, que dice: dad entonces a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como les digo, el hecho de que seamos cristianos no significa ahora ya no voy a ir a trabajar, ya no voy a ver esto, ya no voy a pagar impuestos. Sí, o sea, a veces creemos de que esa va a ser la alternativa en la que nosotros nos podemos librar apartar del mundo. Apartar del mundo, pero en los versículos anteriores decía que Jesús, incluso siendo Jesús, les decía: yo no te estoy pidiendo que los apartes, sino que santifícalos y guárdalos del mal. Entonces es una regla que nosotros podemos aplicar en estos tiempos. Yo creo que una de las cosas que hay que ir hablando y que hay que ir metiendo dentro de la conversación en esta oportunidad es la santidad, ¿verdad? ¿Cómo nos mantenemos nosotros fiel? Nosotros del diente para afuera podemos decir, pues yo le soy fiel a Cristo, ¿verdad? Y le soy fiel a su palabra. Pero la verdad, como decíamos al inicio, el corazón únicamente lo conoce el Señor. Y Él es el único que puede escudriñar lo que tenemos en Él y cómo es que nosotros en realidad estamos ante Dios. Porque en lo secreto, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, allí es donde se ve la verdadera fidelidad que le debemos demostrar a Dios. ¿Por qué digo yo esta parte? Porque hoy en día es muy sencillo. Por ejemplo, estamos en este programa y lo voy a usar de ejemplo. Es muy sencillo que nos vengamos a sentar acá nosotros y ponernos a hablar y expresar toda la palabra de Dios, pero ¿cómo estamos viendo cada uno? Y esto es una gran responsabilidad de este espacio. Lo pueden ver 5, 10, 15 personas o miles de personas. Igual es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque de todo lo que nosotros acá mencionemos también debemos de aplicarlo a nuestra vida primero o vivirlo primero. Entonces, una de las cosas que siento yo que hay que mencionar que debemos de tratar de hacer como iglesia es mantenernos santos en este tiempo. Mantener la santidad en este tiempo para demostrar una verdadera fidelidad a Dios.
No sé qué piensan ustedes. Definitivamente. A mí, una de las cosas que me encanta de llevar la palabra de Dios, cuando el Señor nos da la oportunidad de predicar, yo no sé si solo a mí me ha pasado, pero nosotros somos conscientes. Si tenemos la idea, empezamos a escribir y todo. Sí. Entonces, pero el Señor nos está pidiendo que llevemos el mensaje por algún lado y uno, ay Señor, pero aquí voy a tocar algo que a lo mejor yo no lo practico. Entonces, no es hipocresía, es correcciones que el Señor le está haciendo aún a nosotros que estamos predicando, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo, que no me siento preparado. No, nosotros nos vamos a ir preparando conforme vamos escudriñando la palabra, conforme vamos avanzando. Eso sí, no podemos abusar de la gracia. Porque si bien es cierto, nosotros decimos, el Señor me va a perdonar, o no, el Señor me ha perdonado, yo ya lo decimos estudié, 70 veces 7. ¿Sí? Exactamente, y no, así. Si nosotros ya hemos conocido que ciertas prácticas son incorrectas, entonces es ahí el momento donde lo predico, pero lo aplico a mi vida y ya nunca más se vuelve. Sí, exacto. Como les digo, al final de cuentas, creo que estar en medio de todo esto que está viviendo el mundo, creo que nos tiene que hacer pasarnos como por un filtro, por un examen interno, interior, a la luz de la palabra del Señor, claro, de saber si yo en realidad soy de los que está dentro de la confusión, porque a veces uno sin saberlo puede estar del otro lado y decir, yo estoy bien, pero está siendo, tal vez, como decimos a veces, está siendo utilizado por Satanás para cumplir sus propósitos sin uno darse cuenta. Y aquí hay un punto, no sé si quieres opinar. Sí, hay algo de la palabra que mencionabas, filtro, que a mí cuando estábamos estudiando me sonaba un poquito, ¿no? Y decía yo, si el Señor acá dijo, entonces da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, quiere decir de que hay muchas cosas afuera de la iglesia que no son malas. Y muchas veces en la iglesia se les empieza a prohibir háblese de jóvenes o de miembros en general, y que no, y a lo mejor no hay que satanizar todo, porque si no las personas, los miembros van a terminar hostigándose y dejan de escuchar la verdad. Entonces el filtro es, si esto que lo puedo realizar no me quita la salvación, no tiene ningún pasado que sea malo, lo podríamos realizar aunque no sea eclesiástico. Sí, porque como era lo que decíamos, no podemos decir en esa parte que yo voy a dejar mi trabajo porque ahora soy cristiano, porque recordemos de que de algo tenemos que sobrevivir y no por eso pagar los impuestos, la recreación que mencionaba Luisa hace un momento, también la parte de venir y hacer algo como está mencionándolo fuera de la iglesia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el tomar el tiempo de calidad para ir con su familia a ver una película, por ejemplo, hay que tomarlo un día, por ejemplo, para ir a conocer algún lugar, hay que tomarlo, no necesariamente decir que exclusivamente debemos de estar de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, y estar únicamente en eso como círculo, que lo que hace es, en vez de que se expanda el reino de los cielos, lo que hace es de que a nosotros nos meten una burbujita y nos mantiene y pensamos que todo aquello que suceda que no pase dentro de la iglesia o que esté relacionado a eso, va a explotar la burbuja. Sí, y así rápidamente yo quiero tocar algunos ejemplos de cómo ciertos personajes se desarrollaron en tiempos de confusión y mantuvieron su fe y ante cualquier circunstancia. Uno de ellos es Daniel, que era consejero del rey, pero él se negaba a comer los alimentos que le entregaba el rey. Nehemías servía en el palacio, pero no toleraba al moabita ni al amonita en la casa de Jehová. Encontramos también a Mardoqueo, que velaba por la vida del rey, pero nunca se inclinó ante la malecita. También a Esdras y Zorobabel, que aceptaban los favores del rey persa, pero rechazaban la ayuda de los samaritanos y no soportaban los matrimonios mixtos
con los de otras naciones. Y dice que hubieron varios cautivos que oraban por la paz de Babilonia, pero no quisieron entonar los cánticos de Sión en tierras extranjeras. Entonces, en estos tiempos debemos de aprender a saber, por así decirlo, movernos ante la tanta confusión que existe o la confusión que quiere comenzar a implementarse dentro de las iglesias. Debemos de ser ese remanente que se mantenga firme, incluso cuando nos obliguen muchas veces a hacer cosas que van en contra. Como bien lo decías, hay cosas que no son malas, pero van a haber cosas que en determinado momento el mundo nos va a comenzar como que a orillar a que comencemos a adoptarlas. Sí, yo quiero mencionar un pasaje bíblico ya para ir terminando con mi participación. En Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y aquí es donde vuelvo a repetir, para mantenernos fieles y demostrar la fidelidad a Cristo en momentos de confusión o momentos difíciles, debemos de procurar ser santos, debemos de procurar nosotros vivir lo más íntegramente tomado de la mano del Señor, siempre sabiendo que en la palabra del Señor encontramos la manera de vivir, pero que al momento de ponerlo en práctica somos nosotros los que vamos a ver si en realidad lo aplicamos o no lo aplicamos, y vamos a ir viendo nosotros qué es bueno y que es malo también, porque hay que hablar lo que es. Si nosotros no experimentamos las cosas, no vamos a saber que son malas, ¿verdad? O que son buenas en realidad. Tenemos que pasar por la experiencia para nosotros decir, bueno, esto la Biblia lo menciona y yo aquí lo estoy aplicando, ¿verdad? Y también cuando no lo menciona, pues hacer lo mejor posible o lo más correcto, siempre dándole la gloria o el espacio a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, lo importante del texto que nos compartías, la santidad. Nosotros tenemos que vivir los días que el Señor nos permita agradándole a Él. Recordemos que la misma palabra nos dice que sin santidad va a ser imposible que nosotros le podamos ver, ¿no? Entonces, yo sé que tu deseo, el deseo de Josué también es ver al Señor cara a cara, el deseo mío es ese también. Entonces, es acá donde nosotros debemos de trabajar por eso. Buscar la santidad, buscar hacer lo que nos manda en la palabra y no agregarle a la palabra, ¿verdad? Porque si no, vamos a ser tedioso la estadía acá en la tierra, y a lo mejor lo que sí es verdaderamente importante guardarlo, muchas veces lo dejamos de hacer y nos enfocamos en cosas que tal vez no tienen y nos quitan el tiempo. Y recordemos que todo esto al final nosotros, como lo decimos tanto en el programa como también en los privilegios que tomamos en la congregación, cada uno de nosotros pues va a ser demandado nuestra participación, lo que hemos hablado. Entonces tengamos cuidado de aquel que es pequeño, no solamente en nuestra forma de actuar, sino en la forma de motivarlo al frente. Perdón. Y bueno, ya para ir finalizando, en Primera de Corintios encontramos un pasaje en el capítulo 15, versículo 58, que dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, vivimos en tiempos actuales donde existe mucha confusión, y esta confusión no es menor a los tiempos que tal vez vivió Noé, los tiempos del cautiverio del pueblo de Israel, o incluso cuando Jesús anduvo caminando acá en la tierra. Y así como ellos lo hicieron, la iglesia también está llamada a actuar y mantenerse fiel en medio de cualquier situación. Esto se está reduciendo y estamos encaminando porque ya estamos en los tiempos finales. Amén. Entonces, ante tanta dificultad que está sucediendo, el Señor nos dice con su ejemplo que la iglesia se debe mantener firme, no las paredes de la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia de Cristo y somos los que nos debemos de mantener firmes. Amén. En este tiempo ante la confusión. Muchas gracias por habernos escuchado y habernos visto en este programa. La verdad es que nos sentimos muy gozosos. Vamos a dejar a que Luis se pueda
para despedir también, muchas gracias por haber venido y participar en este tema con nosotros, Luis. Sí, rápidamente. Viene a mí el de que nosotros como parte del cuerpo de Cristo no nos cansemos de trabajar. El enemigo no se cansa, sus seguidores tampoco se cansan, porque pareciera que ellos están trabajando por una recompensa muy buena, porque sí se esfuerzan. Entonces, si nosotros que tenemos una esperanza grande, tenemos que esforzarnos al doble, por tal de que las personas afuera conozcan de Cristo, ¿verdad? Entonces, para mí fue un placer poder estar acá nuevamente con ustedes. Es mucha bendición el programa para mí, para mi familia, y yo sé que para cada uno de los que nos escuchan esta hora también, y que Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias a cada uno. Gracias, Luis. Gracias, Josué. Gracias a ustedes que estuvieron en sintonía de su programa Aviva el Podcast. La verdad es que esperamos que este tema haya sido de mucha bendición, y queremos siempre recordarte que puedes seguirnos en nuestras páginas en Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí en Twitter. Tenemos nosotros, la plataforma X, ¿verdad? Porque ya no es Twitter, pero tenemos ahí siempre un espacio en donde estamos compartiendo de la palabra del Señor en alguna imagen, algún video, y también queremos agradecer a Marpensa TV por siempre estar ahí patrocinando este programa, y a los hermanos que han confiado también el podernos ofrendar para seguir adelante. Y que muchísimas gracias por habernos sintonizado, y el día de hoy pues le damos gracias al Señor, y esto fue Aviva el Podcast.